Muy buenos días, qué bueno es poder compartir este tiempo especial que estamos disponiendo para escuchar la palabra de Dios. Y en estos días tan especiales también, ¿no? Donde se recuerda o se puso esta fecha para recordar aquel momento en el cual el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, nació de la Virgen María, murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y justamente en este corto tiempo quiero poder reflexionar junto a vos y poder ver lo que la Biblia dice y poder entender por qué el Señor Jesús murió por nosotros o por qué se recuerda justamente la muerte del Señor Jesús. La mayoría del pueblo, la mayoría de los países, este día está recordando ese momento en el cual el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué es que hablamos de esto? ¿Por qué el Señor Jesús murió por mí? Bueno, la Biblia nos da la respuesta a esto. Y lo primero que tenemos que entender, lo que vamos a hablar en este tiempo, en este corto tiempo, es poder pensar que realmente lo que estamos diciendo está basado en la Biblia, la palabra de Dios. Y Dios nos dejó este libro tan precioso donde podemos encontrar registrado históricamente, pero también para nuestra reflexión, para nuestro análisis, para nuestro convencimiento y poder entender el verdadero significado de este tiempo que se está recordando en la mayoría de los países del mundo entero, la llamada Semana Santa, la llamada Pascua, en donde realmente el verdadero significado de esto es que realmente podamos entender que Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Cristo Jesús murió realizando un sacrificio a mi favor. Y eso es lo que en este tiempo muy rápido vamos a ver. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús murió? ¿Por qué Él llegó hasta ese lugar de la cruz del Calvario? Bueno, acompáñame a leer y ver lo que dice la Biblia, ¿sí? Porque no es mi pensamiento, no es lo que yo diga, ni una religión, sino es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. En primer lugar, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, si tenés una Biblia ahí a mano, lo estamos leyendo también acá ahora, dice: la paga del pecado es muerte. Dice: más la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo primero que tenemos que entender es que mi pecado, esto que no nos gusta escuchar, pero lo tenemos que decir, porque si no, no podemos hablar del sacrificio de Cristo en la cruz
si no hablamos del pecado. Porque justamente lo que tenemos que entender es que lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, la muerte del Señor Jesús en la cruz, fue por culpa de mi pecado. No hay otra explicación. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. En otro lugar dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Por lo tanto, tengo que entender, este primer punto es fundamental. Poder saber que mi pecado llevó al Señor Jesús a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Lo que se da por haber pecado es la muerte. ¿Y qué significa la muerte? La separación eterna con Dios. Mi pecado hace que yo me separe de Dios. Y eso, por lo tanto, no hay manera que yo pueda hacer. Dice la Biblia que no somos salvos por obras, no por lo bueno que yo pueda hacer o por el dinero que pueda dar, sino que tengo que entender que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por mis pecados. Y fíjate lo que dice ahí también en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto dice la Biblia, la palabra de Dios. Allí el pecado entró por la desobediencia de Adán y de Eva y se ramificó a cada uno de nosotros. Y así como entró el pecado, entró la muerte a todos. Por lo tanto, yo tengo que saber que si yo no le entregué mi vida a Dios, mi vida está en pecado y el pecado me separa de Dios. No quiere decir que seas una buena o una mala persona. Lo que tenemos que entender es que el pecado nos separa de Dios. Y por eso vino Cristo. Por eso Dios envió a su Hijo para morir en la cruz justamente por mis pecados. Es lo primero que tengo que entender. Y cuando hablamos de Semana Santa, cuando hablamos de Pascua, tenemos que entender que allí el Señor Jesús realizó un sacrificio que nadie más podía hacer. Ahora, ¿qué hace el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que uno obtiene de aquella muerte del Señor Jesús en la cruz por mi pecado? Dijimos que yo soy un pecador. Dijimos que yo soy el que desobedecí y el que le di las espaldas a Dios, y que Dios, al ver esa condición, como leímos acá, así que por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Y cuando habla de todos los hombres no hay excepción. Acá no habla de buenas o malas personas. Acá no habla de buenas obras. Habla que el pecado pasó a todos. Y lamentablemente es algo que nosotros no podemos solucionar por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios medios. Entonces, ¿qué hace el sacrificio de Cristo? ¿Qué es lo que yo puedo obtener por el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Qué es lo que produce, qué es lo que hizo la muerte del Señor Jesús en la cruz? Fíjate lo que dice ahí en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjate lo que hace la muerte de Cristo en la cruz. Dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, en Cristo Jesús. No nos olvidemos de esto. En Cristo, esta expresión, en Cristo, nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesús en ese sacrificio? ¿Qué hizo en esa muerte? Allí dice la palabra de Dios:
no tomándole a los hombres en cuenta su pecado. Es decir, que Dios tomó mi pecado. Es decir, que Dios vio mi condición. Es decir, que Dios se compadeció de nosotros. Es decir, que Dios miró nuestra bajeza, nuestra condición, el pecado que nos llevaba a la muerte eterna. Y Él envió a su Hijo para morir por mis pecados. Y allí Dios tomó mis pecados, los cargó en su Hijo Jesús, en ese sacrificio. ¿Y por qué tenía que estar ese sacrificio? Porque justamente dice, la paga del pecado es la muerte, leímos, ¿no? Allí el Señor Jesús no podía quedar excluido de esta sentencia de Dios, esta sentencia que caía sobre mí, esta sentencia que venía por naturaleza porque yo desobedecí a Dios. Y lo que Dios había establecido era que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, Dios tuvo que ejecutar ese veredicto en su Hijo Jesús, para que no cayera sobre nosotros esa condenación, ese castigo, sino que Dios quitó de nosotros el castigo y lo cargó en su Hijo Jesús. Hizo que su Hijo Jesús muera en la cruz, para que allí Él pueda tomar mis pecados, lo pueda poner en ese sacrificio que Cristo realizó en la cruz. Miren, cuando hablamos del sacrificio de Cristo en la cruz, hablamos de la mayor manifestación de amor y poder que el hombre pueda ver sobre esta tierra. Es la mayor manifestación de amor y de poder. ¿Por qué de amor? Porque Dios, como leímos acá, no tomó en cuenta mi pecado, sino que Él vio mi bajeza. ¿Y qué podía hacer? Envió a su Hijo Jesús, el inocente, Dios mismo encarnado, el que no cometió pecado, el que llegó a la cruz del Calvario para realizar ese sacrificio que nosotros no podíamos realizar. Ese es el amor de Dios. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Dice en otra expresión, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad qué tipo de amor nos dio Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, es la mayor manifestación de amor que jamás se va a poder ver sobre la faz de la tierra. Pero en segundo lugar, también es la mayor manifestación de poder. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él realizó el sacrificio que Dios demandaba para que mi pecado pueda ser cubierto, para que mi pecado pueda ser perdonado. Y de eso habla la Pascua. De eso se refiere Pascua. Eso significa pasar por alto. Allí Dios pasó por alto mi pecado, lo cargó en su Hijo Jesús, para que yo pueda tener vida eterna. Ahora, mirá lo que dice ahí en Romanos capítulo 5 también. Dice, porque Cristo, Romanos 5 versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Sí, quizás pueda ser lógico. Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero mirá lo que dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilla es que hoy podemos hablar todavía de este mensaje de salvación. Que este tiempo que estás pasando no sea únicamente un tiempo de recordar la muerte del Señor Jesús. Te dije que fue la mayor manifestación, es la mayor manifestación de amor y de poder. ¿Por qué de poder? Porque en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, Dios venció el poder de la muerte. Esa condenación que yo tenía propia por haber desobedecido a Dios, por haberme apartado de Dios. Dios tomó mi pecado, lo cargó en su Hijo Jesús. Y allí en ese sacrificio que Él realizó en la cruz, Él pudo terminar la obra que Dios le había encomendado. Cuando el Señor Jesucristo estaba ahí colgado en ese madero, Él pudo decir, consumado es.
Allí está la manifestación de amor y de poder, manifestado en ese sacrificio. Dios obrando en favor de cada uno de nosotros y usando todo su poder para poder destruir el pecado, para poder destruir ese dominio que el enemigo tiene sobre nosotros. Por lo tanto, vuelvo al primer versículo que leímos, en donde decía que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora te pregunto, ¿estás en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Dice acá bien claro, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La pregunta que quiero hacerte en este día es, ¿estás en Cristo? ¿Cómo hago para estar en Cristo? Quizás me preguntás. O quizás me podés decir, no, sí, yo estoy en Cristo, porque yo voy a la iglesia, porque hago buenas obras, porque ayudo al más necesitado. Sí, yo estoy en Cristo. Yo estoy presente en Cristo. Como te dije antes, la Biblia es bien clara, dice que no por obras uno obtiene la salvación. El Señor Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y que Dios pueda aceptar ese arrepentimiento. El Señor Jesús murió en la cruz para que yo pueda hablar con Dios y Dios pueda escucharme. El Señor Jesús murió en la cruz para que mi pecado pueda ser cubierto por ese sacrificio, para que el castigo de Dios no caiga sobre mí, sino que ya cayó, tiempo pasado, ya cayó sobre su Hijo Jesús. Por eso es que Él murió por mí y murió por ti también. Por eso te invito a que puedas pensar en este tiempo que estamos pasando y recordando la muerte del Señor Jesús. Él no quiere que lo recuerdes una vez al año. Él no quiere que te acuerdes únicamente en este tiempo y que te cuides de ciertas comidas. No es el motivo por el cual el Señor Jesús murió en la cruz. Él murió para darnos vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué vas a hacer con este sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz? No hay otra manifestación de amor y de poder tan grande y tan eficaz como la muerte de Cristo en la cruz. No hay una manifestación tan grande y tan poderosa como la que Cristo realizó por cada uno de nosotros. Que esta mañana, en este tiempo, tú puedas pensar y puedas reflexionar en este sacrificio y que puedas darle a Dios el verdadero significado de lo que Él realizó por cada uno de nosotros. Fue altísimo el costo que Él tuvo que pagar por nosotros. No desperdicies este amor. No tires al suelo y no desprecies el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Él se entregó para que nosotros podamos tener vida eterna. Y en este tiempo, cada uno de nosotros podemos pensar y reflexionar. Si todavía no estás en Cristo, te invito a que en este momento lo puedas hacer. Allí donde estás, si te das cuenta que sos un hombre o una mujer que estás en pecado, que hasta ahora no le diste tu vida a Dios, que hasta ahora no entendiste por qué el Señor Jesús murió en la cruz, quiero decirte que Él murió para que vos tengas vida eterna. ¿Y cómo puedes tener esa vida eterna? Allí donde estás. Decile a Dios con estas palabras, decirle: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Reconozco que por mi pecado moriste en la cruz. Pero en este momento quiero arrepentirme de mis pecados y quiero aceptarte como mi Salvador. Quiero que entres en mi vida. Quiero hacer mías ese amor y ese poder manifestado en la cruz del Calvario. Hablamos que el Señor Jesús camina con nosotros, caminó con nosotros, caminará con nosotros. Hablamos que Él murió por mí, que Él murió para que yo pueda tener vida eterna, pero también vamos a hablar de la resurrección del Señor Jesús, porque de esto se trata las Pascuas, de esto se trata esta fecha,
el recordar que Él murió para que Él pasara por alto, Dios pueda pasar por alto mi pecado, pueda perdonarme y pueda tener vida eterna. Y que cuando Cristo venga, o si mi vida se tiene que terminar en este mundo, saber que puedo abrir mis ojos allí en el cielo. ¿Qué vas a hacer con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz? ¿Qué vas a hacer con esa muerte de Cristo en la cruz? En este tiempo te invito a que puedas reflexionar en él. Que puedas pensar, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hoy podés estar en Cristo. Ahora mismo podés estar en Cristo, pidiéndole a Dios perdón por tus pecados, reconociendo, creyendo con fe que Dios puede salvarte y puede darte vida eterna. Que Dios te bendiga y que puedas pensar en esto y que puedas hacer una confesión de fe, arrepintiéndote de tus pecados y aceptando a Cristo Jesús como Salvador. Entonces verás reflejado el poder del sacrificio de Cristo en la cruz en favor tuyo, dándote vida, dándote paz y dándote felicidad. Que Dios te bendiga y que en este tiempo podamos recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, apropiándolo a cada uno de nosotros y haciendo nuestro estas palabras. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra Él ganó, la muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido.
cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya.